Milos Martin, and this is a new episode of My Pride, My Story. My guest today is Javi Rocamora, and it's going to be a special episode. So if you don't speak Spanish, please click the subtitle button. Javi, me gustaría saber sobre tu salida del armario. ¿Cuántos años tenías y cómo pasó? Pues tenía 17 años y justo acababa de empezar en la universidad. Y fue, bueno, porque me metí en un colectivo gay en Alicante, donde yo vivía entonces. Y, bueno, pues yo había visto que se había montado un colectivo gay en una universidad en Madrid, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y era el primero de España, universitario, y bueno, pues yo quería hacer lo mismo. Entonces, bueno, pues contacté con otra gente del colectivo gay y decidimos que queríamos montarlo. Bueno, pues tuvimos muchas dificultades en aquella época. Estoy hablando del año, pues el año 90, sí, 89, 90. Y en aquella época pues no era fácil ni siquiera para la universidad, porque nos inscribimos como asociación universitaria, queríamos que nos dieran un local. Bueno, el caso es que la universidad la Universidad de Alicante se negó a proporcionarnos un local y quería meternos en el mismo local en el que estaban todas las asociaciones y nosotros no queríamos, porque queríamos un lugar aparte donde poder prestar servicio a la gente, ¿no? Y por tanto, pues no entendieron que había mucha gente pues, que estaba dentro del armario y que vivía en pueblos y que la universidad era el único sitio en el que ellos tenían contacto con otra gente y donde se les podía ayudar. Entonces decidimos denunciarlo públicamente en los medios y hacer una rueda de prensa. Y el problema fue cuando llegó el momento de hacer la rueda de prensa. Nosotros pensamos, bueno, lo hicimos en un aula de la universidad y pensamos, aquí van a venir 2 medios de comunicación y ya está. Y vamos a ser 3 personas, 2 chicos y una chica. Y cuando entramos al aula, bueno, pues allí había como 7 micrófonos encima de la mesa, 3 cámaras de televisión, estaba lleno de periodistas. Y claro, pues los otros 2 dijeron, mis padres no lo saben, yo no puedo salir de ahí. Total, que al final salí yo. Entonces, mi salida del armario fue, mi madre ya no sabía, pero el resto de mi familia o mis amigos, algunos sí, otros no. Pero mi salida del armario fue en todos los medios de comunicación, en los periódicos y a lo grande. Así fue mi salida del armario hace ya muchos años. ¿Y cómo fue la reacción de la gente? Curiosamente, la reacción más negativa vino de amigos que luego, muchos años después, salieron del armario también. Que en ese momento yo podía sospechar que eran gays, pero no lo sabía, no lo tenía claro. Y fueron los que tuvieron una reacción más negativa, en plan de que, bueno, de que yo había hecho esto sin pensar en los demás y sin pensar en las consecuencias que podía tener para ellos, con su familia. Yo dije, bueno, que tengas un amigo gay, no sé qué consecuencias va a tener para tu familia, pero tú verás. Pero después, en lo que es mi familia, etcétera, mis amigos en general, la reacción fue buena. No hubo... Mi madre no me dijo nada, mi madre no me dijo, ¿qué has hecho? Ni al contrario, bueno, mi madre, pues como todas las madres, me dijo, tú sabrás lo que haces. ¿No se sorprendió cuando vio tu cara en las revistas? Dijo que era que llevara cuidado con lo que hacía. Que había mucha gente mala en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no fue una reacción negativa de no lo hagas, porque mi madre me conoce y sabe que si yo decido hacer algo me da igual lo que piensen los demás. Entonces, pues la reacción fue, solo me dijo, lleva cuidado y ya está. Y al final, ¿has conseguido la sala separada en la universidad? Sí, es decir, después de que saliera en la prensa, entonces el vicerrectorado de extensión universitaria nos llamó y nos dijo que sí, que nos daban un despacho, en un sótano, que nos daban un despacho para poder
para poder trabajar. ¿Y cómo funcionó? ¿Dabas consejos para jóvenes homosexuales? Sí, bueno, había chicos y chicas y lo que teníamos era que nos íbamos turnando varios voluntarios para estar allí. Bueno, pues simplemente ayudábamos a la gente que tenía problemas o que quería salir del armario. Bueno, mucha gente que acababa de descubrir que era gay y que estaba muy desorientada, que no sabía qué hacer, que no sabía dónde ir, se pensaban, bueno, eran únicos en el mundo. Ten en cuenta que estamos hablando de hace mucho tiempo, ¿vale? De hace más de 30 años. Y que en ese momento, pues la situación no era como ahora. No salían personajes gays en las películas, no, y si salían eran malos. Por supuesto, las lesbianas no existían, ni en público, ni en privado, ni en ningún sitio, simplemente no existían. Y la gente no tenía referentes en ninguna clase. Entonces, precisamente por eso es por lo que lo hicimos, ¿no? Porque queríamos no ser nosotros referentes, sino lo que queríamos era ayudarles. Había gente que quería salir del armario, pero también había gente que tenía muchos problemas con sus padres, con su familia, que no sabían cómo contárselo, etc. Entonces nosotros a través del colectivo gay de Alicante, que tenía mucha documentación, mucha información, etcétera, pues les proporcionábamos información y les proporcionábamos pues la ayuda que buenamente podíamos en ese momento. Cuando saliste del armario fue bastante público. ¿Cómo fue cuando saliste como fetichista? ¿Era más fácil o más difícil? A mí el cuero ya me gustaba y tuve la suerte de que cuando yo tenía 18 o 19 años por ahí, pues los pantalones de cuero y las botas estaban de moda entre los jóvenes. Entonces, llevar unos pantalones de cuero y unas botas no era algo extraordinario ni era algo raro, porque estaban de moda en ese momento. Después dejaron de estarlo y yo seguí, pero no es que hubiera una salida oficial del armario de que yo tuviera que contar a todo el mundo un secreto inconfesable, sino que simplemente pues, yo me empecé a vestir con cosas de cuero y a utilizarlas en la calle como algo normal, como parte de mi ropa y ya está, nada más. Es decir, no hubo una salida del armario como tal, de volver a reunir a mis amigos o a mi gente o a mi familia y decirles, no. Mi madre me vio un día con pantalones de cuero, que me había comprado unos y me dijo, ¿por qué quedan bien? Y, es decir, no lo hice como un evento público oficial, sino que simplemente me puse la ropa de cuero y salí a la calle con ella. ¿Y no quieren saber sobre tus gustos sexuales? Unos amigos sí, claro que sí. Y de hecho todavía hay mucha gente que me pregunta, pero como no tengo ningún problema en hablar de sexo, nunca lo he tenido en hablar de sexo, pues cuando me preguntan les respondo y ya está. Es decir, procuro ser didáctico, procuro explicar las cosas, que la gente las entienda, que no piensen cosas raras porque no hay, pero sí que entiendan pues que el fetichismo no, bueno, que ni siquiera tiene que tener un componente sexual. Es decir, hay mucha gente a la que le gusta el cuero y no le gusta ninguna práctica sexual que se salga de lo común y corriente. Y pues hay mucha gente a la que le gustan prácticas sexuales muy heavy y que no les gusta el cuero. Es decir, el abanico es enorme, la diversidad es enorme y yo pienso que eso es lo bueno. Te sigo en Facebook y veo que sales muchas veces a hacer las compras o ir al médico en cuero. ¿Has recibido alguna vez comentarios negativos? No, pero vamos a ver, nadie me ha dicho nunca nada. Otra cosa es lo que piensen, pero yo no sé leer la mente. Entonces, si una persona me mira y se me queda mirando, yo no sé lo que está pensando. Puede estar pensando no sé, que voy hecho una defesio o puede estar pensando que le gusta lo que llevo. Es decir, yo las reacciones que he tenido cuando he salido y cuando salgo con ropa de cuero, por ejemplo, a hacer la compra o hacer cualquier otra cosa normal, o incluso a ver a clientes en mi trabajo, o no ha habido ninguna reacción o han sido reacciones positivas del estilo de me gustan esos pantalones o me gusta esa camisa que llevas, o ha habido gente que me ha parado en la calle y me ha preguntado que dónde me había comprado esos pantalones
montones que queríamos iguales. Y gente que yo creo que no era gay para nada. Mencionaste tu estatus VIH. Yo sé que también en tus redes sociales estás bastante abierta a este tema. ¿Por qué piensas que es importante que hablamos de esto? Pienso que es importante porque el 99% de las personas VIH positivas no le cuentan a nadie que son VIH positivas. Y eso es un problema. Es un problema porque eso significa estigma y discriminación. Así de claro, es decir, y donde más estigma y discriminación hay hacia las personas con VIH, y esto tengo que decirlo así, sigue siendo dentro de la comunidad gay. Entonces creo que el ser VIH positivo y que la gente sepa que VIH indetectable significa VIH intransmisible, es decir, dicho de otras palabras, si tú quieres tener sexo 100% seguro o 99,9% seguro, solo puedes tener ese tipo de sexo con una persona VIH positiva cuyo estatus serológico sea indetectable. Con cualquier otra persona, uses o no uses condón, el porcentaje de seguridad es menor. Es decir, somos las únicas personas, porque estamos en tratamiento y somos indetectables, que no podemos transmitir el virus a nadie ni aunque queramos. Sin embargo, los que salimos o los que hablamos públicamente de esto, después somos señalados por el resto de la comunidad gay casi como culpables de la transmisión, cuando es exactamente lo contrario. Es decir, quienes transmiten el VIH normalmente son personas que no saben que lo tienen, que nunca se han hecho una prueba y que suponen entre el 25 y el 30% de todas las personas seropositivas, y que descubren que son VIH positivos incluso demasiado tarde o muy tarde, cuando ya empiezan a tener problemas de infecciones oportunistas o cosas de ese estilo, lo cual significa que han pasado muchos años desde que se infectaron con el virus y durante todo ese tiempo lo pueden haber estado transmitiendo a otras personas. Por lo tanto, yo creo que es importante, por un lado, concienciar a la gente, que la gente vea, primero, que el VIH existe, segundo, que del VIH no te mueres, ¿vale? Es decir, yo soy seropositivo desde el año 2003 y mi estado de salud es completamente normal. Y tercero, el sexo con nosotros es un sexo absolutamente seguro, es el más seguro. También he visto que estás participando en un estudio para una nueva medicación inyectable contra el VIH. ¿Cómo llegaste a este estudio y cómo puede participar alguien si le interesa? El estudio clínico en el que yo participo es un estudio clínico que se llama Atlas, que se realiza a nivel mundial y que lleva realizándose 4 años. Es un estudio en el que, en lugar de tomar pastillas, una pastilla diaria, que era lo que se tomaba, lo que yo tomaba antes y lo que toma casi todo el mundo, se sustituye por 2 inyecciones al mismo tiempo cada 2 meses. Por tanto, es mucho más cómodo y mucho más fácil de seguir. Y tiene muchos menos efectos secundarios que las pastillas. En primer lugar, porque todas las pastillas son terapias triples, es decir, lleva una combinación de 3 o incluso de 4 medicamentos, porque muchas necesitan lo que se llama un potenciador, mientras que esta es una terapia doble. Solo utiliza una combinación de 2 antirretrovirales, con lo cual, aparte de ser más cómoda, bueno, pues estás tomando una cantidad de medicación menor. Los estudios clínicos depende de en qué hospital te estén tratando, ¿vale? Es decir, si tu hospital participa o no, porque esto se hace a nivel hospitalario, si tu hospital participa o no en un estudio clínico concreto. En este caso, en España, en este estudio, si no me equivoco, participan 10 hospitales y entre
todas las personas que estaremos participando en España seremos unas 60 personas aproximadamente. Son 2.000 personas en todo el mundo. Te lo tiene que ofrecer el médico y tienes que reunir ciertos requisitos, es decir, son diferentes para cada estudio. Algunos estudios están orientados a personas que nunca han recibido el tratamiento y que tienen un diagnóstico recién diagnosticadas. Otras están todo lo contrario, tienes que haber estado tomando un tratamiento durante un tiempo, durante por lo menos 2 años, para poder participar en el estudio, y tienes que reunir unas condiciones específicas en lo que se refiere a tus análisis de sangre, etcétera, para ser candidato para entrar en el estudio. Para cambiar el tema, cuéntanos sobre tu primer orgullo. Primer orgullo, pues mi primer orgullo fue en Madrid. La verdad es que no me acuerdo del año, pero hace mucho, mucho tiempo de eso, y no había carrozas, no había festivales y no había 1 millón de personas en la calle, te lo puedo asegurar. Éramos bastantes, pero era una manifestación, ¿vale? Era una manifestación reivindicativa en el que estábamos pidiendo que no ya el matrimonio, vamos, eso, sino que estábamos pidiendo la ley de parejas de hecho. Es decir, estaba Pedro Cerolo, estaban algunos de los líderes, entre comillas, de la comunidad gay de ese momento, pero yo creo que fue hace 30 años probablemente. Y ya te digo que no había nada de esto, era una manifestación, seríamos unos 50.000 aproximadamente, una manifestación por la Gran Vía, y sí, luego había fiesta en Chueca. Chueca estaba arrancando en ese momento, digamos, sí, había fiesta en Chueca, en algunos bares de Chueca, etcétera, pero no tenía ni de lejos las dimensiones que ha adquirido en los últimos años, ni era la gran fiesta del centro de Madrid, que es en lo que se ha convertido el orgullo gay en Madrid. ¿Crees que es importante mantener las dos partes del orgullo, la manifestación y el parade? Sí, de hecho, creo que el orgullo no debe nunca, por lo menos hasta, creo que lamentablemente hasta dentro de bastantes años, no debe perder su visión reivindicativa, porque hay muchas cosas que reivindicar en el mundo. Primero, porque creo que debemos de ser conscientes de lo que se supone ser gay y ser gay abiertamente en muchos países del mundo, donde es ilegal, donde incluso te pueden condenar a muerte, puedes ir a la cárcel, puedes ir a un campo de concentración como en Chechenia, pero incluso en países que se supone que son más occidentales, son más abiertos, como en determinados países del este, como estamos hablando de Polonia, estamos hablando de Rusia, o incluso estamos hablando de Hungría, es decir, de algunos países del este en los que ser gay empieza a ser un problema, porque tienen gobiernos de ultraderecha en los que, bueno, pues para los gays es un objetivo. La ultraderecha está resurgiendo en todo el mundo. Fijaos lo que está pasando en Brasil, incluso en el propio Estados Unidos y en muchos países de Europa. Y para la ultraderecha, los gays siempre hemos sido un objetivo a eliminar, así de claro. Por tanto, creo que tenemos mucho que reivindicar y tenemos mucho que trabajar, y sobre todo, incluso en un país como España, en el que dices, bueno, se supone que hay una plena libertad para ser gay, existe el matrimonio, existen leyes antidiscriminación, existen leyes trans, bien, pero cada año crecen las agresiones homófobas en España. Y eso significa algo, eso significa que hay un sustrato dentro de la sociedad que ahora mismo está siendo alimentado por determinados partidos políticos de la extrema derecha que quiere volver atrás. Y nosotros somos los primeros que tenemos que
que plantar los pies en el suelo y decir que no vamos a dar ni un paso atrás, que solo pasos adelante. Mientras haya agresiones homófobas en este país, o mientras haya algún país del mundo en el que por ser gay te puedan castigar de alguna manera o te puedan meter en la cárcel y puedas no ser libre, el orgullo tendrá que seguir siendo un evento reivindicativo. ¿Qué piensas? ¿Los jóvenes de la nueva generación están listos para luchar? No. No, y ahora sé que voy a parecer un abuelo diciendo esto, pero bueno, ya tengo mi edad. No, porque en la mayoría de los casos nunca lo han hecho. Es decir, no están acostumbrados. Hay gente que en España, que mucha gente gay que nos encontramos en bares o en eventos LEDER, etcétera, que ha nacido ya con todos los derechos. Cuando salió del armario, pues ya podía casarse, ya podía divorciarse, ya podía hacer lo que quisiera y nunca ha tenido que luchar. Creo que todas estas crisis económicas, todo lo que está pasando, bueno, pues también va a hacer que la sociedad en general tenga que salir a luchar por sus derechos, porque es evidente que va a haber una presión económica muy fuerte por quitar derechos sociales y porque volvamos atrás en determinados derechos que hemos conquistado con mucho trabajo, no solo los gays, sino toda la sociedad y con mucho esfuerzo. Y creo que esa va a ser una buena escuela para mucha gente joven que nunca ha tenido que luchar, porque ahora van a tener que hacerlo. Quizá no por ser gays o no, sino van a tener que luchar para poder tener un trabajo estable, para que no les puedan despedir de cualquier manera, para que no tengan un trabajo precario, para que no haya desigualdad, etc. Y en esas luchas es donde quizá puede surgir más gente que es, siendo gay, se dé cuenta de que también hay mucho por lo que luchar en los objetivos de la comunidad gay, que no son más que, cuando hablas de objetivos de la comunidad gay, parece que es que nosotros queremos conquistar el mundo. Y no, creo que todo el mundo tiene que tener claro que los objetivos de la comunidad gay no son más que vivir nuestra vida, que nos dejen en paz, si no queremos otra cosa. Vivir nuestra vida con tranquilidad, y de la comunidad LEDER también, vivir nuestra vida con tranquilidad, como nos dé la gana, como el resto de personas, y que nos dejen en paz. Que nadie pueda darnos una paliza en la calle y después cuando vayamos a la policía a denunciar, que la policía prácticamente se ría de nosotros en la cara y no lo investigue. Que eso no pueda suceder en este país. Eso es lo importante. El resto, a nosotros nos da igual lo que hagan los demás, cada uno con su ideología y con su historia. Nosotros lo que queremos es que nos dejen tranquilos. No es más que eso. ¿No crees que es nuestra culpa que no hemos educado bien la nueva generación? Yo creo que no es un fallo de la comunidad gay en general. Yo creo que cuando uno se siente cómodo, tiende a luchar menos, ¿vale? Y precisamente las grandes reivindicaciones y las grandes manifestaciones y cuando la gente empezó a salir a la calle de nuevo fue cuando empezó la crisis, la gran crisis del año 2008, ¿no? Cuando se empezaron a recortar derechos y cuando se empezaron a recortar servicios públicos. Creo que es una tendencia humana, creo que es normal. Es decir, una vez has conseguido lo que tú crees básico y estás en una situación de comodidad, tiendes a luchar menos, tiendes a preocuparte menos por lo que pasa en países que están muy lejos de ti o por lo que les pasa a personas que no conoces, ¿no? Pero eso no quiere decir que no haya que hacer esa labor también de reivindicación, de decirle a la gente, que recordarles que los derechos que tenemos ahora en la comunidad gay no nos los ha regalado nadie.
Esos derechos los tenemos porque durante mucho tiempo, y no ya mi generación, sino estoy hablando de generaciones anteriores, de personas que ahora son muy mayores o que ya han muerto de viejas. Y es a esas personas que muchas veces luego se desprecian en los bares porque son viejos, porque son muy mayores. ¿Qué hace este tío aquí? ¿Qué hace este abuelo aquí? Bueno, pues esas personas son justo las que salieron a la calle, las que recibieron los palos de la policía, son las personas a las que les debemos nuestra visibilidad y a las que les debemos el inicio de una lucha que ha terminado en que el matrimonio gay sea una norma casi internacional en un montón de países, o por lo menos en los países desarrollados. Por tanto, creo que son personas que las que tenemos que aprender y en ningún caso apartar o discriminar. ¿Y qué piensas ahora mismo? ¿Para qué tenemos que luchar aquí en España? Yo creo que ahora mismo tenemos que luchar porque no haya una vuelta atrás. Me da mucho miedo la ultraderecha. Me da mucho miedo la agresividad política y después se convierte automáticamente en agresividad social. Me da miedo. Realmente a mí es la cosa que más miedo me da en este momento. El que ese tipo de partidos que son claramente antidemocráticos y claramente homófobos puedan llegar a estar o a condicionar, como ya lo hacen algunos gobiernos, y puedan llegar a imponer una agenda homófoba, por ejemplo, en la educación, con el famoso PIN parental que ellos quieren, que simplemente es permitir a los padres censurar algo tan básico como que a sus hijos se les enseñe que las personas gays y lesbianas y las personas heteros somos iguales. Y eso ellos lo consideran adoctrinamiento, ¿no? Eso está en la Constitución, ¿vale? Entonces creo que ahora mismo nuestra lucha tiene que ser por visibilizarnos al máximo en la sociedad y que todo el mundo tenga claro que no vamos a permitírselo, que no se lo vamos a consentir. Es decir, que movilizaremos lo que haga falta, pero que no vamos a permitir que haya pasos atrás.